Listo. Bien, nuevamente buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a terminar ya con básicamente los resultados del proyecto que estábamos viendo, de cómo se hace un monitoreo y sobre todo cómo lo vamos a aplicar. Ahorita estamos viendo la aplicación de todo lo que hemos visto en las clases anteriores, de cómo aplicarlo, cómo hacerlo, toda la información requerida que se ha necesitado para al final recopilarlo, ¿no? Y ver los resultados de cómo sale a partir de todo este sistema que estamos aplicando, cuáles van a ser los resultados y cómo poder interpretarlos, ¿no? En este caso, interpretar los datos de SARS-CoV-2 y compararlos con la data del sector salud, como lo estábamos viendo, sobre todo con tres indicadores importantes, que es la tasa de fallecidos, la tasa de contagios y las ocupaciones de camas, ¿no? De camas en la zona UCI, en zona COVID, que podrían ser zonas, camas de hospitalización o camas UCI. Sí, luego de eso vamos a ver un poco como un breve resumen de todo lo que hemos ido avanzando para que la próxima semana va a haber como una evaluación. También vamos a ver un poco el Kahoot, cómo se puede interactuar con esta plataforma. Espero que se hayan descargado la aplicación en su celular o bueno, igual se puede entrar desde internet. Y nada, eso es lo que tenemos planificado para hoy día. Quizás terminemos un poco antes. Vamos a ir viendo cómo vamos avanzando para el lunes terminar con la evaluación. Sí, entonces, bueno, estábamos viendo las consideraciones previas para el plan de monitoreo. Esto ya lo habíamos visto la clase anterior. Voy a poner mi puntero. Bien, entonces, primero necesitábamos, ¿no? Los permisos, los certificados para nosotros poder hacer el monitoreo acá en Lima y en Arequipa. Teníamos que ya ver todos los materiales, todos los equipos y la gestión, toda la logística que se iba a necesitar para un monitoreo en una ciudad tan grande como es Lima y bueno, también en Arequipa. Se tuvo que viajar a Arequipa, ver dónde quedaban los buzones, cómo era la zona, si se iba a necesitar apoyo o no apoyo del EPS, que con alguna camioneta o no. eh, Ver cuánto material íbamos a necesitar, todos los equipos de protección personal, si teníamos, cuántos casos teníamos que comprar, cuántas máscaras antigases, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que contemplar en un plan de monitoreo. Durante la toma de muestra, lo que nosotros hicimos era una instalación de cerco. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de cómo se hace la restricción del tráfico, que era importante, sobre todo cuando el buzón de inspección o el buzón de monitoreo o la cámara de inspección quedaba, por ejemplo, al centro de una avenida principal, cuando había demasiado transporte, un correcto control de la temperatura, en este caso, porque estamos hablando de SARS-CoV-2, si fuera algún otro parámetro físico-químico, contaminante, biológico, etcétera, se tiene que ver, ¿no? Como lo venimos diciendo, se tiene que ver a qué temperatura se tiene que almacenar ese compuesto y no solo de la temperatura, algunos necesitan algún químico, por ejemplo, como les mencioné, el DQO se puede almacenar con ácido sulfúrico para poder eh, bueno, se le echa más o menos 20 gotas por cada 500 mililitros, entonces son ciertas leyes, se podría decir, que se tiene que contemplar al momento de uno saber qué tipo de parámetro físico-químico, contaminante o biológico o lo que sea, qué tipo de condiciones tiene que estar ese parámetro que yo quiero analizar, ¿no? En este caso, un correcto control de la temperatura y menor a 8 grados centígrados, ver bien el punto GPS, que eso se puede hacer por ejemplo, con los sistemas de información GIS, evitar partículas grandes, en este caso, sedimentos y o material flotante, medir parámetros en campo, que lo habíamos comentado, que los principales parámetros en campos es el pH, la temperatura, la conductividad, olor, color, todos ese tipo de parámetros. La mayor información que uno necesite lo puede almacenar, lo puede poner, ¿no? En una hoja custodia o anotarlo y cuando llegue al laboratorio lo dice o lo anota en algún lado para tener un registro. También registrar con fotografías y bueno, para el transporte del laboratorio, la cadena custodia y los controles de calidad, ¿no? Esto era lo que habíamos visto en la clase pasada y, y bueno, los mapas, ¿no? De cuáles eran, cómo era tanto en Lima Metropolitana como en Arequipa Metropolitana,
¿Cómo era? ¿No? Habíamos visto que la petar más grande de Lima, que abarca casi la mitad de la población de Lima, eh, más o menos era 4.200.000 habitantes. En Lima hay aproximadamente 11 millones de habitantes, entonces un poco menos de la mitad, lo cual ya contempla, ¿no? Que es mucho más grande, como lo habíamos visto. Para Abancay es aproximadamente 6 veces toda la población de Abancay trata esta planta de tratamiento, Taboada, y en comparación de Arequipa, que en Arequipa hay aproximadamente 1,5 millones de habitantes, entonces esto puede tratar aproximadamente 3 veces la población de Arequipa, ¿no? Bueno, también teníamos, aparte de la petar Taboada, las 4 petars más, las más grandes de Lima también, donde estaba la petar La Chira, que es la que está de café, petar San Juan, la de acá abajo al sur, y al norte la petar Puente Piedra y la petar Ventanilla. No, la petar La Chira San Bartolo, esta planta en realidad no es una planta, sino que la mitad de sus aguas va hacia La Chira y la otra mitad va a San Bartolo, que es una petar más al sur. Y bueno, la petar Carapongo, que no se ha estudiado, pero la podemos ver en el mapa porque tenemos un punto de monitoreo en un colector que pertenece a esa petar, que se llama el colector Chosica. Entonces, por eso está en el mapa, para poder identificar y poder saber que está dentro de una planta de tratamiento, dentro del área de drenaje de una planta de tratamiento. Y bueno, también están los puntos de monitoreo en los colectores, ¿no? Coloreados de azul, donde cada uno tiene un área de drenaje aguas arriba para saber cuántas personas están llegando a ese punto. Y también uno que no, el colector centenario, que era el colector donde no llegaba sus aguas residuales a una planta de tratamiento, sino directamente se desechaba al mar. Entonces, por eso es que era importante tener un punto de monitoreo acá para poder tratar de agarrar la mayor población posible y no solo de las plantas de tratamiento, ¿no? También afuera de una planta de tratamiento. Y para Arequipa lo mismo, ¿no? Teníamos 2 plantas de tratamiento, Petar La Enlosada, que es la más grande, la que está operada por una minera en Arequipa, y Petar La Escalerilla, que es operada por la EPS de Arequipa, que es Sedapar. Y bueno, dentro de la petarla enlosadas teníamos 4 puntos de monitoreo en colectores, 3 de ellos un poco centrales dentro de la ciudad y uno ya un poco más alejado, que se llama el colector 73, donde agarraba aguas de los distritos más alejados, Ocabaya, incluso Characato y un poco de ese tipo de distritos. Entonces, bueno, así era como nosotros hemos seleccionado los puntos de monitoreo, y como pueden ver, es importante tener toda la información necesaria para poder seleccionar adecuadamente los puntos de monitoreo, ¿no? Cuáles son los mejores, cuáles no, incluso preseleccionar los puntos, ir a campo, registrarlos, ver sus condiciones, se puede o no se puede, todo ese tipo de criterios se tienen que llevar a cabo y se tienen que pensar, ¿no? Para ver. Entonces, mientras más información se tenga a partir de una red de alcantarillado georreferenciado, a partir de un buen censo por parte del INEI y todo ese tipo de información, mientras mejor se tenga, las decisiones y los resultados que se van a sacar a partir de un estudio de este tipo van a ser buenos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, conseguir la mayor información posible. Sí, entonces vamos a hablar ahora un poco de la metodología, cómo es que se hizo, ¿no? Primero tenemos en colectores. Recuerden que los colectores son las áreas de drenaje más pequeños para ver cómo iba el estado de la carga viral de COVID en esas áreas. Entonces se hizo un muestreo manual. Recuerden de que en este caso nosotros no teníamos un monitoreo, muestreador automático. Existen muestreadores automáticos que también se pueden eh, movilizar. Hay algunos más pequeños que otros, por ejemplo, las de plantas de tratamiento son más grandes, por lo tanto es más complicado su movilización, pero por ejemplo en Brasil se hacen muestreos automáticos en los colectores, llevan su colector, lo dejan ahí 24 horas, el día siguiente regresan y sacan la muestra compuesta, ¿no? En nuestro caso no hicimos eso, contratamos gente que pueda hacer un muestreo manual de 4 horas. Recuerden siempre, para nuestro caso, para el SARS-CoV-2, en las aguas residuales lo hacíamos entre las 8 y las 12.
Generalmente empezaba a 8:30, luego 9:30, de ahí 10:30 y luego 11:30, ¿no? Terminábamos las 4 muestras, hacíamos la muestra compuesta de esas 4 muestras puntuales y un ratito están entrando. Bien, entonces ya me desconcentré un poco. Entonces hacíamos esas 4 muestras puntuales, mezclábamos en una muestra compuesta y regresábamos al laboratorio, ¿no? Entonces se hacía un muestreo manual por 4 horas. Esto también se tiene que contemplar en cualquier monitoreo, ver cuánto tiempo se va a muestrear, qué tipo de muestra simple, muestra compuesta y sobre todo el rango horario, ¿no? Entre cuánto, entre qué hora a qué hora, y esto tiene que tener un porqué, ¿no? No se puede seleccionar siempre la misma hora o algo. Todo va a depender del parámetro que uno necesite o quiera analizar, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces nosotros teníamos 4 muestras simples de 500 mililitros y al final al final teníamos 2 litros de muestra compuesta y de ahí sacábamos 1 litro para el análisis de laboratorio. El litro restante se usaba para medir DQO, para medir amonio, para, para medir parámetros, medir pH, medir temperatura, etcétera. Más adelante, en los siguientes slides, me parece que ya vamos a ver más fotos. Entonces es importante, ¿no? También esto, eh, el por qué, ¿no? También es importante el por qué. No es que exista una guía de monitoreo, en este caso, un ratito está volviendo a entrar. Bien. Ya. En este caso, no es que exista una guía de monitoreo, ¿no? Para SARS-CoV-2. Como era nuevo y todo, no es que hay algún estándar, ¿por qué 500 mililitros? ¿Por qué no? En este caso, nosotros estamos sacando una guía, se llama la guía instructiva, que el ministerio lo tiene, me parece que ya lo han publicado, lo van a publicar. Nosotros hemos hecho esa guía en donde explicamos todo la metodología que hemos seguido para que la demás gente en el Perú, incluso en el mundo, lo puedan replicar. Hay bastantes otras metodologías para cualquier otro tipo de parámetro físico-químico. Por ejemplo, para DQO te pueden dar un envase de 100 mililitros, otros de 250 mililitros, te dan tu ácido sulfúrico en este caso. Entonces, para el SARS-CoV-2 no había una guía que te diga, tú tienes que muestrear 4 horas por lo menos y tienes que tener tanto volumen en tu muestra, ¿no? En este caso no había eso y nosotros elegimos 4 muestras simples de 500 mililitros, pero ¿por qué? En realidad, en cada muestra se tenía 2 envases de 250 mililitros. O sea, en total eran 8 muestras simples de 250, pero las contábamos como muestra simple porque venía de la misma jarra, se podría decir. Y era 500 mililitros porque a menor temperatura, perdón, a menor volumen, la temperatura se puede controlar más, ¿no? Si nosotros sacamos 1 litro de muestra del agua residual, recuerden que la temperatura promedio que nosotros hemos obtenido de las aguas residuales era aproximadamente 25 grados centígrados. Entonces, nosotros necesitábamos bajar inmediatamente esa temperatura de agua residual a menos de 8 grados centígrados. Entonces, nuestro cooler estaba lleno de ice packs, ¿no? Ahorita vamos a ver una foto de cómo estaba nuestro cooler, pero si teníamos 1 litro de muestra, es más difícil disminuirle la temperatura a 1 litro de muestra que a botellas de 250 mililitros, ¿no? Mientras más volumen se tenga, más cadena de frío tienes que brindarle a esa muestra para bajarle su temperatura. Entonces nosotros por eso elegimos 2 muestras simples por cada hora de 250 mililitros, lo cual hacía 4 muestras simples cada hora de 500 mililitros, ¿no? Entonces, esto también es un criterio a tomar en cuenta cuando uno hace un monitoreo de este tipo, ¿no? Y sobre todo de cualquier parámetro físico-químico, te piden generalmente un volumen límite o una mínima cantidad de volumen para cualquier muestra, ¿no? Entonces es importante también determinar cuánto volumen se va a sacar, cada cuánto y el tipo de muestra, ¿no? Simple, compuesta y demás. Bien, en nuestro caso, como les había comentado antes, purgábamos 3 veces todos los contenedores que tengan contacto con la muestra. Esto también lo vimos antes. Es importante cuando se hace un monitoreo asegurar de que el contenedor de nuestra muestra esté totalmente homogenizada, sin ningún contaminante ni nada. Entonces,
Por eso nosotros lo purgábamos, porque recuerden, ¿no? Que mientras más purgas se hacían, más homogenizábamos la muestra, o es más no, no la muestra, sino homogenizábamos el contenedor, ¿no? Sacábamos todo lo que había dentro y ya solo quedaba muestra de agua residual dentro. Ya cuando le poníamos toda nuestra muestra, ya no había algún contaminante, alguna contaminación cruzada ni nada, ¿no? Entonces, esto también va a depender del tipo de parámetro que nosotros estamos analizando. Y en este caso, control de temperatura en todo recorrido a menos de 8 grados centígrados, como lo mencioné. Sí, entonces, esto es una pequeña metodología en colectores y ahora vamos a hablar de las PETARs. Se hacía una colecta por 24 horas porque acá sí contábamos con mostradores automáticos, pero no en todas las plantas de tratamiento. No, no todas las plantas de tratamiento tenían estos mostradores automáticos. Eh, Así solo tenía las tres más grandes, que era la Petar Taboada, Petar La Chira y Petar San Juan. En las del norte, la Petar Puente Piedra y la Petar Ventanilla no tenían muestradores automáticos, entonces ahí lo que hacíamos era un muestreo igual que los colectores. Íbamos y al ingreso del agua residual a la planta, nosotros hacíamos un muestreo manual por 4 horas, igualito que en los colectores. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, la planta de tratamiento de San Juan sí tenía varios muestradores automáticos, pero ellos repartían a las demás, a las varias otras plantas en Lima, como los mencioné, eran como 27 plantas, entonces no se tenía disponibilidad para hacer este estudio con esos muestradores automáticos, ¿no? Y llevarlos desde San Juan hasta Petar, Puente Piedra y Ventanilla también era complicado, entonces por eso es que en esas dos muestras se hacía por 4 horas y en las que sí se tenía, se hacía una colecta de 24 horas. Las 24 muestras simples, entre 300 y 500 mililitros, esto es un estimado, un rango, debido a que igual al final nosotros vamos a necesitar solamente 1 litro de esta muestra, y también en los muestradores automáticos uno puede programar cuánto volumen de agua residual tú quieres extraer. Tú puedes decirle que incluso te saque 100 mililitros, 500 mililitros, 1 litro. Esto también va a depender del tipo de mostrador automático. Mientras más grande sea, más las botellas, los contenedores son más grandes, obviamente, ¿no? Mientras más pequeño, son menos, tienen menos volumen los contenedores, entonces también va a depender mucho de esto. Es un muestreo automático y la control de temperatura siempre en todo el recorrido, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver aproximadamente cómo es que nosotros lo hacíamos. Primeramente alistábamos los frascos, como les comenté, eran frascos de 250 mililitros para cada muestra, ¿no? Entonces acá podemos ver que es 2, 2, 2. La primera muestra que se hacía aproximadamente 8:30 de la mañana, luego 9:30 de la mañana, luego 10:30 de la mañana. A las 11:30 ya se hacía la compuesta y se llegaba 1 litro en nuestro contenedor de 1 litro, que era la más grande, ¿no? Entonces, todo esto estaba previamente desinfectado. Recuerden de que también va a depender todo el tipo de parámetro que uno necesite, qué tipo de limpieza se tiene que hacer para los propios contenedores. En este caso, nosotros estábamos usando contenedores, botellas de polietileno de alta densidad, entonces hacíamos una desinfección, nosotros le poníamos lejía 1%, lo llenábamos y lo dejábamos ahí por lo menos 1 hora, incluso de un día para el otro, 24 horas, porque teníamos bastantes, entonces podíamos hacer este tipo de ejercicio. Entonces lo dejábamos un día remojando en lejía y luego lo enjuagábamos con agua destilada, ¿no? También 3 veces para asegurarnos de que toda la lejía se haya ido de ese contenedor, ¿no? Porque si se queda un poco de lejía y tiene contacto con la muestra, va a matar a cualquier compuesto orgánico que esté dentro, ¿no? Entonces, por eso es que va a depender mucho el tipo de lavado según el tipo de parámetro que uno quiera analizar, ¿no? Entonces luego lo poníamos todo en nuestro cooler estaba lleno de ice pack tanto abajo como en los costados, y luego lo poníamos una tapa también entera de ice packs. Esto llegaba a bajar aproximadamente, la temperatura llegaba hasta algo de 2 grados. Nuestra muestra llegaba al laboratorio con 2 grados aproximadamente, entonces sí, sí funcionaba. Estaba todo cubierto, lleno de ice packs. Y bueno, esto también dependiendo de la época del año, ¿no? Cuando es verano, como ahora, es más difícil mantener la temperatura
baja, entonces se tiene que llegar al laboratorio lo más rápido posible, ¿no? Para poder ponerlo en la nevera. Entonces, una vez que ya alistábamos nuestro cooler, nos dirigíamos al punto de monitoreo. Este, por ejemplo, es el punto de monitoreo en San Juan del Urigancho, el que los mostré, el que básicamente les he mostrado toda la información de información geográfica y porque es el distrito más grande del Perú. Está la población aproximadamente 1,5 millones. Es como toda Arequipa está dentro del distrito de San Juan del Urigancho. Casi el doble de toda la población de Abancay está dentro de este distrito de San Juan del Urigancho. Entonces, ahí podemos ver qué tan grande es este distrito, que la población es enorme. Entonces, el caudal, por ejemplo, de este colector era bien grande. Y bueno, menos mal, este colector quedaba un poco al lado de la avenida principal, la avenida Próceres, me parece que es esta, no estoy seguro, la verdad. Entonces, no teníamos ningún problema en el sentido del tráfico, pero de todas formas había población concurrida. Acá había un colegio en realidad, pero como estábamos en época de pandemia, no había niños para nada, entonces todavía no estaban los colegios ahí, entonces, bueno, era un buen lugar, no se tenía ningún inconveniente. Igual, de todas formas, se tiene que aislar el punto de monitoreo debido a que las personas podían pasar por acá. Este fue un punto también que se eligió debido a que un poco más arriba, aproximadamente 2 buzones más aguas arriba, fue el que se había preseleccionado primeramente, pero quedaba al lado de un mercado. Entonces, se desestimó, tuvimos que bajar, buscar un buzón de monitoreo más abajo y al final concluimos de que este era el mejor para este caso. Entonces, bueno, veníamos acompañados nosotros de Sedapal, que en este caso es la EPS en Lima, con su camión y ellos traían, ¿no?, sus conos, sus barandas y todo. Y bueno, lo instalábamos y dejábamos dejábamos abierto el buzón aproximadamente 15 minutos la primera vez, ¿no? Como siempre y como eso está en las normas y como siempre se tiene que hacer este monitoreo en un agua residual o en una red de alcantarillado. Bien, entonces lo que nosotros hacíamos era vertir simplemente un balde. Recuerden de que mientras más grande se use el balde, es más complicado uno jalarlo, extraerlo, porque el caudal era bien caudaloso en realidad el colector. Se nos ha llevado un montón de balde y mientras más grande también uno corre el riesgo de que se pueda atascar en la tubería, ¿no? En la red, en el diámetro de la red del alcantarillado. Pero bueno, en este caso el diámetro de acá era como 1,400 milímetros, entonces era un montón en realidad. Imposible que se atasque, pero sí el caudal era bien grande, entonces se nos ha llevado, por ejemplo, un montón de vales mientras nosotros hacíamos el monitoreo. Recuerden de que en este caso nosotros enjuagábamos 3 veces todo lo que contenga el agua residual. En este caso era el balde primero, enjuagábamos 3 veces. Una vez que se ha hecho el enjuague 3 veces, pasaba a la jarra, donde también se hace 3 veces el enjuague. Una vez que hacemos en la jarra, pasamos a nuestro contenedor. Como pueden ver, acá hay un frasco. Entonces el frasco también lo enjuagábamos 3 veces y a la cuarta era recién cuando nosotros ya metíamos nuestro contenedor al cooler, ¿no? Para poder mantenerlo a baja temperatura. Como pueden observar en este caso, la persona que tiene más contacto con la muestra y con la que está más cerca al colector, que éramos nosotros por parte del personal de la universidad, eh, siempre estábamos con nuestras cámaras antigases, con nuestro Tyvek, nuestro mameluco en este caso, para evitar alguna contaminación biológica. Nuestro casco, recuerden los guantes, primero se usaban guantes de polietileno, los guantes de laboratorio que se usan, y encima de esos los guantes eh, los más grandes, lo que generalmente se usan para lavar ropa o algo, los guantes de Geve, te protegen muchísimo más. Entonces, siempre recordar estar bien protegidos con, con todos estos, con los EPPs, y dependiendo también del tipo de parámetro que uno va a analizar y cuánto tiempo uno va a estar en contacto con la muestra, ¿no? En nuestro caso era solamente 4 veces al día, se podría decir, y puntualmente, ¿no? Primero a las 8:30, luego 9:30, de ahí 10:30 y al final 11:30.
Entonces, tampoco es que se tenía mucho contacto con la muestra, ni que nosotros ingresábamos al contenedor, ni nada, ¿no? Si es que nosotros hubiéramos ingresado, necesitaríamos haber ingresado al menos con nuestra bomba de oxígeno y demás, ¿no? Para evitar algún, algún problema. Sí, entonces así es como se hacía el monitoreo. Una vez que hacíamos las 3 veces, analizábamos, ¿no? nuestros parámetros en campo. Recuerden el pH, la conductividad, la temperatura, cuánto era. Y lo anotábamos, en este caso nosotros lo anotábamos en una pizarra y luego lo pasábamos o lo trasladábamos toda nuestra cadena de custodia. Entonces eso es importante saber, primeramente, analizar bien los datos, ¿no? Tratar de mantener toda la información posible y tener constancia de eso, ¿no? Y también es bueno facilitarse un poco, ¿no? Si es que no puedes llenar ahí mismo tu cadena de custodia porque uno, estamos todavía en contacto con la muestra, se puede mojar incluso, entonces vimos por conveniente que era mejor en una pizarra y demás, ¿no? Entonces, una vez que nosotros eh, medíamos nuestros parámetros en campo, lo que pasábamos era medir la altura del agua, ¿no? Recuerden que el tirante de agua es importante para nosotros calcular el caudal, ¿no? El caudal era importante, recuerden que era un dato necesario para nosotros poder extrapolar el caudal según la población que estaba contribuyendo a esta red de alcantarillado, o en este caso esta área de drenaje de este punto colector en San Juan del Lurigancho, el colector Canto Grande se llama. Entonces, siempre se tenía que medir también la altura del agua, ¿no? La altura, la profundidad, recuerden que, a ver, un segundito, recuerden de que el tirante del agua está generalmente denominado por H, es igual a la profundidad fija menos la profundidad superficial, ¿no? ¿Cuál es la profundidad fija? La profundidad total del colector, ¿no? Desde el piso hasta el fondo, ¿cuánto hay? Y eso solo es necesario hacerlo una vez, porque no es que cada vez va a haber más profundidad del colector, entonces esto solo se hace una vez, pero la profundidad superficial sí se tiene que hacer cada que se hace el monitoreo, el muestreo, ¿no? Porque el caudal va variando poco a poco, no es que el caudal a las 9:30 va a ser el mismo que el de las 8:30 y no va a ser el mismo tampoco el de las 11:30. Por lo general va aumentando de caudal, o bueno, siempre va aumentando de caudal mientras pasa más el día, ¿no? El caudal máximo se tiene aproximadamente al mediodía, a 1 de la tarde. Entonces, se tiene que medir esta altura del agua cada que se hacía el muestreo. Automáticamente, después de que nosotros medíamos los parámetros en campo, voy a borrar. Bien, entonces, y bueno, luego al final lo que hacíamos nosotros era hacer una muestra compuesta, hacíamos la muestra compuesta en nuestra jarra y sacábamos la muestra de 1 litro, ¿no? En nuestro contenedor de 1 litro, y ahí teníamos las muestras, ¿no? Una vez que terminábamos el muestreo, nosotros lavábamos todos los materiales en el mismo colector para desecharlo ahí mismo y poder llevar todos nuestros materiales que han tenido contacto con la muestra limpios al laboratorio de la universidad, ¿no? Entonces, básicamente así era como nosotros hacíamos el muestreo de SARS-CoV-2 en los colectores. Ahorita vamos a ver cómo se hacía en las PETARs. Y bueno, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, al muestreo de SARS-CoV-2 en las aguas residuales? O si alguien tiene alguna duda respecto a algún otro parámetro que uno necesite o ha tenido la experiencia de muestrear en campo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario respecto a esto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me parece muy interesante lo que ustedes han desarrollado. Sin embargo, me gustaría saber si ustedes se han basado o se han referido a algún procedimiento que se haya desarrollado en otros países para desarrollar este trabajo, o fue en base al protocolo de monitoreo que tiene la ANA. Gracias. Perfecto. Bueno, como lo comenté, en realidad no es que haya alguna guía de monitoreo para SARS-CoV-2 porque esto es nuevo. Nosotros recién hemos creado una guía de monitoreo donde está todo esto y mucho más específico en realidad, que el Ministerio de Vivienda lo tiene y lo van a publicar, no sé cuándo,
Y nos hemos basado tanto en lo que dice el ANA, lo que dice el Ministerio de Vivienda, y lo que dicen los artículos científicos de otros países, ¿no? Generalmente en esos artículos que se publican no es que se tenga no detallan las metodologías finamente como nosotros lo hemos hecho en la guía que estábamos presentando, pero sí dicen aproximadamente cuánto volumen han recolectado, durante cuántas horas, en qué tipo de material, con qué multiparámetros se ha medido, con qué muestrador automático se ha realizado. Entonces, en general se ha recopilado bastante información tanto de publicaciones extranjeras como de las guías que existen ahora en el Perú. Señor Enrique, gracias por la pregunta. Sí, justo me quería saber eso porque, eh, bueno, con unos colegas hace tiempo hicimos un tema de investigación para ver las trazas de medicamentos en aguas residuales. Y hay bastante bibliografía sobre eso, para trazas de medicamentos, pero no tanto para enfermedades así como el caso del COVID, ¿no? Por eso le preguntaba. Y gracias por Ujú. su respuesta, muy amable. Perfecto, gracias a usted, señor Enrique. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, comentario respecto a esto? ¿No? Perfecto, entonces seguimos. Ahora vamos a ver cómo se hacía el muestreo en el agua en una planta de tratamiento, ¿no? Esto, por ejemplo, es una combinación de varias fotos. Esto es en La Petar La Chira, por ejemplo. Esto es en Tahuada. Esto es en San Juan. Esto es en La Chira y La Chira, ¿no? Entonces, básicamente, acá es un muestreo automático, entonces es más sencillo en realidad. Podemos ver que esto es un muestrador automático en donde aquí está la manguera que se conecta al caudal del agua residual. Como pueden ver acá, aquí dentro está la manguera, va al caudal del agua residual y pueden ver que hay 24 botellas dentro de cada una de estos muestradores automáticos, ¿no? Pueden ver que el contenido de estas botellas, como pueden ver acá que en Tahuada, es diferente al muestrador de la Chira, ¿no? Simplemente el hecho de los contenedores uno puede ver la diferencia. Entonces, lo que hace generalmente es absorber cada minuto, desecha el agua en uno de estos contenedores y gira el muestrador, ¿no? Para a la siguiente hora otra vez extraer, otra vez ponerlo y así durante 24 horas, ¿no? En el caso de las petars más grandes en Lima, como es justamente en este caso, estos muestreadores se hacen diariamente, ¿no? Ellos muestrean diariamente y no para COVID, sino para sus propios parámetros de QO, amonio, coliformes, eh, sólidos totales, etcétera, ¿no? Entonces, ellos hacen siempre todos los días, tanto en la entrada como en la salida, sus análisis, ¿no? A pesar de que en la regulación, en la ley me parece que solo es necesario una vez a la semana o una vez al mes, no estoy seguro, este tipo de análisis, pero en estas plantas se hacen todos los días. Entonces, acá no se tenía ningún problema en fijar un día con las mismas plantas de tratamiento que en realidad tienen dueños diferentes, no es la EPS, sino son otros consultores que operan estas plantas de tratamiento. Entonces, se fijó una fecha nada más y nosotros íbamos y recogíamos la muestra, ¿no? Ellos, como les digo, al final hacían jalaban, sacaban de cada contenedor a una jarra, de esta jarra pasaba su balde y en este balde hacían la muestra compuesta. Y de la muestra compuesta a nosotros nos daban 1 litro para poder hacer nuestro análisis en agua, en el laboratorio de UTEC, ¿no? De nuestra universidad para poder determinar el SARS-CoV-2 en estas plantas de tratamiento. Entonces, esto es muchísimo más fácil que hacerlo manualmente, ¿no? E incluso nos da mucho más información. Recuerden que nosotros necesitábamos 24 horas de muestra para poder comparar con la data del sector salud en este caso, porque ellos también reportaban cada 24 horas cuántas muertes ha habido, cuántos contagios nuevos han habido, etcétera, ¿no? Entonces era importante eh, que nosotros tengamos análisis de 24 horas. En Brasil, como les digo, se hacía también un muestreo automático en los colectores. Un segundito, perdón.
Ya, disculpen. Entonces, bueno, ellos trasladaban sus propios equipos, sus propios colectores, muestradores automáticos a los colectores y se hacía también ahí un muestreo diario, ¿no? Entonces, era lo ideal. En este caso son un poco más grandes e incluso necesitan electricidad estos muestreadores, entonces no se podía hacer este tipo de muestreo, pero sería ideal que se pueda hacer y que se puedan adquirir muestreadores que puedan ser portátiles y se pueda hacer un muestreo diario en un colector, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el funcionamiento en una planta de tratamiento y lo que les quería mostrar era justamente, este es un video, pero me parece, denme un segundito, lo voy a activar. Es justamente lo que nosotros estábamos viendo ¿se acuerdan que les mostré que, a ver, sí se debería de poder ver? Ya, lo voy a compartir con sonido. Aunque no, este no tiene sonido este video, ahora que recuerdo. Entonces lo vamos a ver, no sé si se puede ver. A ver, no se puede reproducir, si no lo voy a tener aparte. Dame un segundito. A ver, les voy a compartir en este caso. Están viendo, a ver, ya, acá se puede ver. No voy a compartir, no voy a ponerlo grande, pero ya. Entonces, básicamente lo que les quería mostrar acá es que puedan ver cómo es que cambia el color. ¿Se acuerdan que les dije que el color variaba según las horas, que generalmente cuando es noche, cuando llega a las 3 4 de la mañana, el color ya es más verde, un poco más rojo, en donde se puede notar la diferencia de que llega las aguas industriales, ¿no? A esa planta, y de día el color empieza a aclararse un poco más. Entonces acá es donde pueden ver, no sé si pueden notar, esto es aproximadamente a las 2 3 de la mañana, 2 3 4 5 6 7 8 va aumentando, ¿no? Entonces, acá era más claro y luego ya agarraba un color un poco más fuerte y se iba otra vez oscureciendo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tomábamos las muestras en esta hora, ¿no? En donde se tiene más aguas netamente residuales domésticas, donde nosotros podíamos hacer ese tipo de estudios, ¿no? Donde nosotros necesitábamos tener justamente este tipo de muestras. Sí, entonces, básicamente eso era lo que les quería compartir. Si se tiene algún comentario respecto a esto o no, todo está claro. Justo que son las 5, podríamos entrar en un break de unos minutos y continuar, pero quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario respecto a esto, respecto a muestrador automático. ¿Se tiene este muestrador o se está contemplando que se va a tener este tipo de muestradores automáticos en la planta de tratamiento de Bancay o no? ¿Alguien sabe o nos podrían comentar un poco de esto? ¿No? Bien, bueno, entonces tomamos unos minutos de descanso y regresamos para continuar conversando sobre esto. ¿Sí? Regresamos en 12 minutos igual. A las 5:12 volvemos. Gracias.
Bien, buenas tardes nuevamente. Seguimos entonces con la última parte, ya para terminar también. Hoy día quizás terminamos un poco temprano, para el lunes rendir la evaluación de todo lo que se ha avanzado y bueno, no va a ser complicado, ¿no? Me voy a compartir. Bien, entonces ya hemos visto el video, hemos observado, ¿no? Se han podido observar cómo es que el color cambia a lo largo del día. Generalmente, acá es donde uno nota, ¿no? Que las aguas industriales llegan entre las 3, entre las 2 y las 5 de la mañana. Y a partir de las 8 ya se tiene el agua doméstica que uno necesita para sus análisis, ¿no? Por eso es que en ese horario se hacía el muestreo en los colectores de todo Lima Metropolitana y también en Arequipa, ¿no? Pero esto obviamente va a depender de cada ciudad, no todas las ciudades son iguales, entonces tiene que hacer un estudio previo de este tipo de cosas, ¿no? Para poder saber cuáles son los indicados. Bien, entonces, ahora un segundo, bien. Entonces, una pequeña, la metodología en el laboratorio, bueno, lo que se hace es ese litro de muestra que nosotros teníamos en el colector, lo habíamos recolectado, pasa por un filtro. Este filtro es una membrana 1000 por de 0,45 micrómetros. Y esto está conectado a una bomba al vacío, ¿no? Entonces la bomba al vacío lo que hace es chupar, chupar, chupar prácticamente toda la muestra y al final nos quedábamos con la membrana, ¿no? En esa membrana se quedaba todo el ARN, se podría decir, del COVID, del SARS-CoV-2, del virus de SARS-CoV-2. Esa membrana iba a un tubito. En este tubito nosotros agregábamos varios compuestos que ya es más que todo biología molecular, donde limpiábamos el filtro básicamente, rompíamos el ADN, extraíamos el ARN, lo almacenábamos, lo limpiábamos, entonces eran varios pasos. Y una vez que terminábamos de extraer el ARN, ya iba a una cuantificación de PCR, ¿no? Que esta cuantificación se hace para cualquier análisis molecular de SARS-CoV-2 positivo o no positivo, como cualquier persona se, se hace un test. Básicamente es lo mismo, pero con un poco de muestra del ARN del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces acá nosotros detectábamos si es que había o no había SARS-CoV-2 en esa muestra de agua residual y cuánta era su carga viral, ¿no? Y a partir de esa carga viral era que nosotros hacíamos las demás análisis de resultados que ahorita los vamos a ver. Bien, entonces no es complicado. Bueno, es complicado porque son un poco de análisis más que todo en la rama de la biología molecular. Pero bueno, una vez que uno se acostumbra a hacerlo ya no es complicado. Y bueno, esto es lo que hacíamos en el laboratorio, algo rápido para que se pueda ver y se pueda entender cómo es que salían los resultados, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del decaimiento viral rápidamente, en realidad, no quiero marearlos mucho. El decaimiento viral lo que hace es corregir la carga viral estimada en el punto de monitoreo, ¿no? Recuerden de que digamos que este va a ser nuestro punto de monitoreo. Le voy a cambiar de color. Todo esto es nuestra área de drenaje, ¿no? Entonces, a ver. Este es nuestro punto de monitoreo y todo esto es nuestra área de drenaje, ¿no? Este es el colector primario y aquí están los colectores secundarios, ¿no? Como si fuera una rama, una cuenca, una pequeña cuenca, ¿no? Entonces, nosotros estábamos midiendo la carga viral en este punto, pero lo que nosotros necesitábamos saber era cuánta degradación había desde este punto, por ejemplo. ¿Qué pasa si acá una persona está emitiendo su SARS-CoV-2? Entonces, nosotros podíamos llegar a determinar esa concentración de SARS-CoV-2 en este punto o es que ya se había degradado. Esa era la primera pregunta a responder, ¿no? Quizás solo estábamos nosotros obteniendo la carga viral acá de solo esta población, porque las que estaban más arriba, la carga viral ya se había degradado o, o cualquier cosa, ¿no? Por la temperatura, porque entró cloro quizás, o se mezcló con agua residual industrial. Entonces, esa era la pregunta. En realidad, ¿de qué población nosotros estábamos analizando esta muestra de esta carga viral en este punto de monitoreo, ¿no? Entonces, para eso
es que justamente Ahmed, que es un investigador también, hizo este análisis y determinó, hizo esta fórmula, ¿no? Para nosotros analizar cuál era la verdadera carga viral que nosotros teníamos al inicio de nuestra pequeña área de drenaje o de nuestra cuenca de agua residual. Entonces, se hace con esta formulita. Ahmed lo hizo en el 2020, creó esta fórmula en donde la carga viral inicial sería básicamente la carga viral estimada que se ha hecho, que nosotros tenemos en nuestro punto de monitoreo, dividido entre E, que es elevado a la menos kt, ¿no? Y K es la constante y T es el tiempo de viaje, ¿no? Y justamente el tiempo de viaje nosotros lo sacábamos a partir del caudal, ¿no? Con el caudal nosotros podíamos estimar el tiempo de viaje y K justamente es lo que Ahmed determinó que era 0,183. Entonces se reemplazaba esto y podíamos estimar nosotros cuánta carga, cuánta degradación o cuánto decaimiento viral ha habido en nuestro punto de monitoreo. Y como justamente voy a borrar. Entonces, esto es una gráfica que nosotros también hicimos en donde están los principales parámetros hidráulicos que tiene cada colector. O bueno, en este caso, la PETAR con su respectivo colector, ¿no? Entonces, como pueden ver, al norte estaba la PETAR Ventanilla, la PETAR Puente Piedra. Tenemos sus kilómetros de longitud, qué tan largo es. 20 kilómetros para la PETAR Puente Piedra, 7,4 para Ventanilla, y así vamos poco a poco avanzando. Entonces está acá, los datos de acá está el caudal, está cuánta población está contribuyendo, cuál es su diámetro promedio, cuánto se está componiendo, si es por 4 horas o por 24 horas, su ingreso económico, su promedio de nivel de ingreso económico. Recuerden que nosotros nos estábamos usando eso para medir la vulnerabilidad, su longitud, dónde eran los puntos de colectores en el área de cada petar, dónde era el punto de monitoreo en las petars y bueno, la dirección de flujo, ¿no? En donde iba cada uno hacia este lado. Entonces tenemos el colector Nuevo Centenario, recuerden que iba al mar directamente, etcétera, ¿no? Entonces, desde acá nos hemos basado en estos datos que generalmente la EPS nos lo brindó, dándonos toda esta información de catastro urbano que lo habíamos visto en el sistema de información geográfica, y con esto podíamos determinar cuánto era el tiempo de viaje que nosotros teníamos para reemplazar en la fórmula. Y bueno, lo que encontramos básicamente es que el máximo porcentaje de degradación que hubo en Lima Metropolitana fue del 2% en la Petar La Chira. Y esto es porque tienen los colectores más grandes, más largos en realidad, más que el Tahuada. Entonces, bueno, se detectó que ahí se tenía la mayor degradación, pero que es solo del 2%. Entonces, básicamente se podría decir que es despreciable porque no se tiene mucha degradación respecto a los, a la carga que nosotros estimamos en los puntos de colectores, ¿no? Entonces, el 2% era muy bajo, por lo tanto, se determinó de que no existía una degradación significativa en la red del alcantarillado para SARS-CoV-2, lo cual esta es un resultado positivo en realidad esperado para saber si es que en realidad nosotros estamos analizando la muestra de toda esa población o solo de los que llegan al último, ¿no? Entonces, era una respuesta importante. Un micro está activado. Hoy día están de aniversario. A ver, voy a silenciarlos. Disculpen por silenciarlos, pero bueno. Bien, entonces, lo que nosotros hacíamos era, lo que encontramos fue esto, ¿no? Que la máxima degradación fue en la Chira y que la máxima degradación es del 2%, por lo tanto no es representativo. Y acá podemos ver esta gráfica justamente comparando el N sub 0 con el NT, en donde podemos ver, ¿no? El N sub 0 es la carga viral que debería de ser en realidad la que se ha emitido en toda la red de alcantarillado de la Chira, y el NT es la carga viral que nosotros hemos encontrado en el punto de monitoreo, ¿no? Entonces se puede ver que básicamente es lo mismo, que no hay una degradación significativa, por lo tanto concluimos de que no es significativamente viable o no para el decaimiento viral, ¿no? Entonces eso fue lo que encontramos, fue uno de los resultados más importantes que hemos encontrado. Y bueno, eso fue con el decaimiento viral, y ahora vamos a hablar del índice de prevalencia relativa, el cual nos permite saber cuándo un punto en el colector es o no un hotspot, ¿no? O sea, si es un punto caliente respecto al promedio general de la ciudad. Entonces acá
Esto generalmente era por todo lo que hemos hablado, de que la densidad de la población es diferente, el caudal es mayor o no es menor. Hemos analizado, hemos hecho análisis estadísticos acá. Entonces, básicamente lo corregíamos con el DQO, ¿no? Porque el DQO indirectamente nos emite o nos da la información del consumo de agua en por cada área de drenaje. Entonces, era básicamente el RPI lo que nos dice es que si el colector, SN significa colector y STP significa petar, solo que está en inglés. Y bueno, era básicamente dividir, ¿no? Considerar que recuerden de que los colectores son como los hijos y las plantas de tratamiento son como las madres, ¿no? Porque los hijos están dentro de las madres, en este caso, los colectores están dentro de las petadas. Entonces, si yo dividía el colector respecto a la petar que pertenecía o a la que drenaba, yo podía saber si es que está por encima, si este ratio está por encima de 1, quiere decir que es mayor que el promedio de esa planta de tratamiento, ¿no? De toda esa red de drenaje de la planta de tratamiento, por lo tanto es considerado un hotspot. Y si es menor que 1, no es un hotspot, ¿no? Entonces, básicamente es una fórmula que se puede hacer, que se le aplica análisis estadístico, pero que no vamos a hablar de eso. Y al final se puede saber cuándo uno o no es un hotspot, ¿no? Y lo que hemos encontrado, podemos ver acá pequeñas box plots de cómo era cada uno de los colectores. Lo hemos dividido en 2 semanas, desde la semana 20 a la 30 el primer periodo y de la semana 31 a la 42 el segundo periodo. Acá podemos ver las fechas, ¿no? De cada una de estas semanas. Y bueno, generalmente esto está dividido en ingresos, nivel de ingreso económico, ¿no? Si es alto ingreso económico o no. Los rojos son los de menor ingreso, los verdes son los de mayor ingreso. Como pueden ver acá, por ejemplo, está el colector 5, que era el colector que quedaba en Miraflores, uno de los distritos más, se podría decir, más poderosos o los que tienen mayor ingreso económico en Lima Metropolitana, junto con San Isidro y demás. Entonces, si podíamos ver de que justamente los que tenían menor nivel de ingreso económico siempre estaban casi por encima del promedio que es de la ciudad, ¿no? Entonces, los de nivel de ingreso, los de menor ingreso económico podrían ser los más vulnerables respecto a la pandemia, ¿no? Como nosotros lo podemos ver acá. Y esto es en Tahuada, en Lima, en La China en Lima y en Losada en Arequipa, ¿no? En Arequipa no es que nosotros hemos tenido algún punto de monitoreo con un nivel de ingreso bajo, pero bueno, en Lima sí se puede observar bastante esa diferencia, ¿no? Entre un nivel de ingreso económico alto y un nivel de ingreso económico bajo. Entonces, esto fue otro de los resultados que hemos encontrado. Bien, ahora vamos a ver los resultados según la carga viral que nosotros hemos podido ver en las PETARs, por ejemplo. Como pueden ver, nosotros lo que hacíamos era mapear. Estos son niveles, en realidad, eh, esto se usa en en todo el mundo. Estos rangos se usan en todo el mundo, como reportan la carga viral de SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Esto lo hacen en España, lo hacen en Holanda, lo hacen en Estados Unidos, en casi todo el mundo reportan de esta manera. Entonces, un pequeño gráfico nada más, un pequeño GIF que no está de todo bien hecho, pero sirve para poder ver cómo avanza semana a semana la carga viral que tenemos en estas plantas de tratamiento, ¿no? Se puede ver incluso cómo se condiza a la segunda ola, o cómo podríamos ver el inicio de la tercera ola, ¿no? Vemos cómo llega a morado incluso cuando ya está demasiado y rojo cuando está elevado ya es rojo, ¿no? Y cuando está en morado es porque ya está demasiado. Incluso el morado no se usa a nivel mundial porque no existía una carga viral tan grande. Lo máximo que se llegaba era de entre 5 y 6, que se vuelven logaritmos, que bueno, son temas de biología molecular, pero nosotros ya nos pasábamos de 6, entonces tuvimos que crear una nueva escala, que como les digo, esta escala era a nivel mundial, pero nosotros sobrepasábamos la escala mundial y por eso tuvimos que crear el índice morado, pero afortunadamente solo ocurrió un poco tiempo, entre 2 semanas me parece o 3, en donde existía, ¿no? Esta carga viral, esta tan enorme carga viral, ¿no?
Bueno, esto podemos ver que así esto es un gráfico de España, por ejemplo, y también lo reportan de esta manera. Y podemos ver de que acá no hay morado, ¿no? También es amarillo, rojo y naranja en distintos, y también lo van actualizando semana a semana, igual, al igual que nosotros, ¿no? Acá que nosotros lo reportábamos semana a semana cómo iba avanzando la carga viral en las aguas residuales de SARS-CoV-2, ¿no? Eh, Esto es en los colectores y lo mismo podemos ver acá en colectores cómo va aumentando, va disminuyendo la carga viral a través del tiempo, a través de cada semana, ¿no? Y se puede ver que también hay solo una semana con morado y va aumentando, va disminuyendo. Podemos ver que justamente este tipo de análisis geográficos, espaciales, da un mejor enfoque para ver cómo focalizar la toma de decisiones, ¿no? Saber qué puntos de monitoreo son mejores, cuáles no, y demás, ¿no? Entonces, era importante poder nosotros poder verlo espacialmente el COVID, ¿no? Mientras más información tenían las autoridades respecto al virus, a la carga viral, al estado de la pandemia, se podían tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros justamente brindábamos este tipo de resultados hacia el ministerio, ¿no? Bien, entonces otro tipo, esto es en Arequipa, por ejemplo, también podíamos ver cómo variaba semana a semana. Acá en Arequipa es más pequeño que Lima, como lo pueden ver, y acá se condiciaba más seguido, ¿no? Si quieres, se puede ver un zoom acá, cómo iba variando cada uno, ¿no? También hubo un tiempo incluso hubo la tercera ola en Arequipa, que fue entre la semana 28 y la semana 31, me parece. Entonces ahí se puede ver cómo llega a morado, ¿no? Incluso la carga viral de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, ¿no? Y acá podemos ver justamente cómo hemos agarrado nosotros toda la tercera ola que hubo en Arequipa. Nosotros empezamos un monitoreo en la semana 15. La semana 15 quiere decir que es la semana 15 del 2021. Entonces, aproximadamente comenzamos en abril y justo en ese entonces pasaba la tercera ola, ¿no? Y nosotros hemos podido observar también la tercera ola en las aguas residuales. Entonces, la semana 47 ya era aproximadamente en diciembre me parece que es. Entonces, ya podíamos también, estábamos viendo el inicio de la tercera ola a nivel nacional, ¿no? Incluso acá lo pueden ver en Lima, no sé si está hasta la semana 47. Entonces ya podíamos habernos todos nosotros notado el inicio de una tercera ola a nivel nacional, porque casi siempre primero pasa en Lima y luego pasa en las regiones, ¿no? Y acá podíamos ver cómo bajó la segunda ola eh, que afectó a Lima, ¿no? Entonces, bueno, así es como nosotros podemos ver los resultados de las aguas residuales. Esto es en los colectores. Primero habían 2 colectores, luego aumentamos a 2 más y podemos ver también cómo se condice o sigue las mismas tendencias en los colectores, al igual que las petars, ¿no? La segunda y tercera ola que pasó en Arequipa en estas semanas. ¿Sí? Entonces, bueno, como les comenté, nosotros necesitábamos estimar esto por población. Entonces, nosotros, esa carga viral que nosotros hallábamos en el laboratorio, lo que hacíamos era multiplicarlo por el caudal promedio que nosotros teníamos, que necesitamos medir, y por el tiempo de monitoreo, ¿no? Que es 24 horas. Y esta carga viral que nosotros sacábamos, lo multiplicábamos por 100.000 y lo dividíamos entre la población que contribuía a esa área de drenaje, que lo sacábamos según la información del INEI, como les mostré la clase pasada de sistemas de información geográfica. Entonces, a partir de ahí nosotros ya podíamos saber cuánta carga viral por cada 100.000 habitantes había. ¿Y esto en qué nos basamos? Por ejemplo, en Holanda también reportaban la carga viral en sus aguas residuales por 100.000 habitantes. Entonces nosotros hicimos unos gráficos parecidos que, como pueden ver acá, eh, esto es el inicio, ¿no? de la segunda ola para todo el Perú en realidad, pero como pueden ver en Lima la mayoría, si hay una segunda ola en Lima, quiere decir que hay una segunda ola en el Perú, porque Lima tiene la mayor población del Perú. Entonces, también podemos ver cómo va la carga viral por cada 100.000 habitantes clasificado en petars, ¿no? Y como pueden ver, solo están las petars que tienen 24 horas de monitoreo. No podemos no podemos hacer este tipo de gráficas con puntos de monitoreo que no tengan un monitoreo de 24 horas. Por eso es que era ideal que nosotros tengamos puntos de monitoreo de 24 horas, pero no siempre se tenía.
¿no? Y bueno, esto también, esto es de la semana, esto es de la petarla de Arequipa, también podemos ver lo de la segunda ola que pasó allá. Mejor, ¿no? Se puede ver mejor que con los gráficos anteriores. Pero esto es hasta la semana 47, ¿no? La semana 47 es en noviembre, 22 al 28 de noviembre, ¿no? Del 2021. Y ahora y acá se puede ver cuál es la carga viral, pero en la semana 56, ¿no? Que fue entre el 24 y el 30 de enero, y se puede ver el inicio de la tercera ola, ¿no? Y como pueden ver, eh, incluso deja muy por abajo cómo fue la segunda ola en Arequipa y en Lima, ¿no? Recuerden que antes esto se veía enorme, ¿no? Porque era lo más alto que nosotros habíamos llegado según la escala que teníamos en la segunda ola, pero una vez que apareció la tercera ola, los hizo más pequeña lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, para que vean la magnitud que se tuvo de la tercera ola, pero menos mal solo fue de contagios. Recuerden que cualquier contagiado emite carga viral, ya sea presintomático, sintomático o asintomático. Entonces, la mayoría, mucha gente se llegó a contagiar, y para que vean la magnitud qué tan grande fue la tercera ola, que dejó por casi insignificante la segunda ola que hubo tanto en Arequipa como en Lima, ¿no? Entonces fue muy importante este tipo de análisis en las aguas residuales de SARS-CoV-2. Sí, entonces acá vamos a poder ver cómo se condice, o sea, cómo sigue las mismas tendencias que la data del sector salud. Como pueden ver, esto es la mortalidad, cómo iba aumentando y cómo iba disminuyendo según los resultados que reportaba el MINSA, que reportaba el SINADEF, etcétera. Entonces, esto es para Lima metropolitana. Pueden ver cómo esto es durante todo el año, desde la primera semana de enero hasta la semana 47, que fue inicios de diciembre. Entonces, pueden ver cómo mientras aumentaban las muertes en Lima metropolitana, también aumentaba la carga viral, ¿no? que existía acá. Y lo mismo en Arequipa, ¿no? En Arequipa también hubo la segunda ola entre la semana 15 y la semana 30 aproximadamente, y también se puede ver cómo en esas semanas aumentó todas las muertes que hubo en esta ciudad. Entonces, acá se puede comprobar que la carga viral de SARS-CoV-2 sigue las mismas tendencias que el sector salud, e incluso pueden llegar a predecir si es que va a haber o no va a haber un aumento de muertes, por ejemplo, por SARS-CoV-2 en los números del MINSA a partir de las aguas residuales, ¿no? Y acá podemos ver cómo varía respecto a la incidencia. La incidencia son los casos positivos que reporta el MINSA también diariamente, pero los actualiza semanalmente. Entonces también se puede ver que hay una mayor tendencia a la mortalidad, pero bueno, en la carga viral de SARS-CoV-2 también puede seguir las mismas tendencias que contagios reportados por el MINSA, exactamente por PCR, porque no podemos compararlo con otro tipo de resultados porque no son válidos en realidad, porque tienen una incertidumbre muy grande. Entonces acá lo comparábamos solo con positivos de PCR. Y bueno, también podemos ver cómo se llega con la ocupación de camas UCI, ¿no? Como lo podemos ver acá, la línea verde es camas UCI netamente, y la línea verde es camas de hospitalización en zona COVID, tanto en Arequipa como en Lima, y la línea morada es la ocupación de camas UCI en zona COVID, ¿no? Entonces, más las camas de hospitalización fueron lo que seguían las mismas tendencias que la carga viral que nosotros encontrábamos de agua residual en el alcantarillado, ¿no? Y bueno, por último, ver cómo llegaba también el estado de la vacunación. Esta es segunda dosis, línea verde más clara, primera dosis, línea verde oscura. Y podíamos ver cómo era inversamente proporcional, ¿no? Mientras más aumentaba la vacunación en estas ciudades, más disminuía la carga viral en la red de alcantarillado. Pero bueno, esto era teníamos un poco de incertidumbre acá, porque de todas formas ocurrió una tercera ola de contagios, no de muertes, sino de contagios. Entonces, no es que se tenía un indicador exacto para ver cómo seguía la tendencia de la vacunación o no,
Pero bueno, fue importante igual hacer este tipo de análisis, este tipo de gráficas y ver si es que seguía o no seguía las mismas tendencias y qué podíamos sacar a partir de estos resultados, ¿no? Y bueno, en cierta parte, esto sería todos los resultados que nosotros hemos tenido eh, de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, ¿no? Cómo ha sido el monitoreo, eh, cómo nos ayuda, ¿no? ¿Qué criterios hemos tenido que seguir? ¿Cuáles han sido nuestros resultados? ¿Cuál ha sido la metodología que hemos seguido tanto en campo como en laboratorio? Y al final, cómo es que demostramos que la carga viral sigue las mismas tendencias que los indicadores del sector salud, e incluso si pudiéramos hacer más análisis estadísticos, podríamos saber con cuánto de alerta temprano o con cuánto de anticipación nosotros podríamos detectar un aumento de casos de carga viral, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos detectado, nosotros emitimos una alarma de la tercera ola al ministerio muchísimo antes que ellos mismos lo hayan planeado, ¿no? O lo hayan visto. Entonces, por eso era la importancia de hacer un análisis de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, pero para que vean de que para hacer nosotros este tipo de estudio se necesita una buena red de alcantarillado en buen funcionamiento, que esté georreferenciado. Básicamente todo lo que hemos venido conversando en estas 3 semanas que hemos tenido, para que al final, cuando se hace todo eso bien, se pueden hacer este tipo de estudios y se pueden tener este tipo de resultados, ¿no? Por el bien de la población básicamente y tener más información de enfermedades que no se conocen, o nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, nada, esto sería todos los resultados que tenemos del proyecto que nosotros habíamos hecho. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario respecto a esto. ¿Todo está claro entonces? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, quiero mostrarles, voy a dejar de compartir. Quiero mostrarles cómo es el Kahoot. Acá tengo, a ver, para que el lunes se puedan conectar a a este link y si más o menos quiero mostrarles. A ver, bien, voy a mostrarles mi pantalla un momento. Entonces, básicamente este es el Kahoot. Estamos simulando, por ejemplo, que estamos en el celular o que estamos en la computadora. Entonces, yo lo que les voy a mostrar, lo que se les va a dar el lunes es este código, un código, no exactamente este. Entonces, lo que se tiene que hacer es ingresar, ¿no? Desde el celular o desde el internet, desde donde puedan entrar, y les va a aparecer esta pantalla. Simplemente les dice ingresa el PIN. Entonces, nosotros les vamos a dar este PIN. Entonces, lo ingresamos, 4375335, por ejemplo. Entonces, esto se hace, ¿no? En la pantalla, en el celular o en la computadora, y lo pones ingresar, ¿no? Entonces, ingresas, pones tu nombre, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, Braulio, y pon listo, vamos, ¿no? Entonces, a mí o a nosotros nos va a aparecer que ya esta persona se ha conectado a nuestro Kahoot, ¿no? O sea, esto está simulando que este es el profesor y este es
la persona que va a rendir este tipo de examen o de evaluación. Entonces, una vez solamente entra y nosotros ya vamos a saber quiénes han entrado, entonces al final yo puedo poner empezar, ¿no? Entonces yo empiezo y acá les va a aparecer justamente igualito, es igualito, 3, 2, 1, entonces les va a aparecer la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de mantenimientos existen en la red alcantarillado? Esta es una pregunta que yo recién la he hecho. Entonces, estas son las alternativas. ¿Qué tipo de mantenimientos existen? Está el mantenimiento preventivo, el predictivo, el correctivo o todas las anteriores, ¿no? Y en este caso son todas las anteriores, entonces solo tienen 15 segundos, por ejemplo, para responder y marcar nada más, ¿no? Entonces, ya, es todas las anteriores, entonces la verde. Entonces, tú marcas la verde y a nosotros nos va a salir cuántas personas han dado correcto, cuántas no, y demás, ¿no? Entonces, esto es solo una prueba, solo es una pregunta, obviamente. Entonces, si yo la termino, eh, ya está, ya termina y sale el podio, ¿no? Sale las personas que, las personas que han sacado más puntaje, cuánto han sacado, etcétera, ¿no? Y nos sale todo. Al final nos va a salir que, como bueno, como he sido el único y lo he respondido bien, voy a estar primero, pero al final sale todas las personas que han respondido este quiz y bueno, al final esto se va, las notas que se saquen acá se va a mandar a, a la coordinación y demás, ¿no? Como me habían comentado. Sí, entonces, si tiene alguna duda respecto del Kahoot y demás, esto es lo que se va a hacer el lunes. Me han dicho que les muestre esto. Eh, y nada, es simplemente poner el pin. Nosotros ponemos el tiempo, cuánto es el tiempo que tiene que durar cada pregunta, cuánto tienen que marcar y al final se va a poder ver los puntajes de cada uno, ¿no? Entonces, si tiene alguna duda respecto de esto, todo está claro. Hola, buenas tardes. Una consulta. Hay un par de clases que no he podido entrar por mi trabajo. Eh, Me parece que Conexión tiene un link. No sé si lo puedan postear otra vez para que podamos, los que no hemos podido estar, poder volver a ver la clase en la que no hemos asistido. Gracias. Ok, Listo. creo que ahí Fernando nos puede apoyar. Yo voy a decir a Fernando que le comparta el link. Sí, se va a compartir el link de todas las grabaciones y también las diapositivas, entonces de ahí se pueden ver y me parece que va a ser de todo, ¿no, señor Jara? O sea, el examen es de todo. Las preguntas del feedback para el día lunes van a ser las de las últimas 3 semanas. Ah, Eso ok. ya está subido a la plataforma que ellos tienen el link, pero de todas maneras voy a hablar con Fernando para que les comparta a través de alguna de las personas. Porque hay un chat, entonces en el chat también tranquilamente, en el WhatsApp se le va a enviar el link. Sí, perfecto. Y también se les va a enviar el código de acceso a este Kahoot. En realidad es solo un código. Se entra a la aplicación o se entra al internet al mismo internet se entra, se pone Kahoot y ahí simplemente la primero que te va a aparecer es poner el PIN, ¿no? El código de acceso. Entonces ese código nosotros se los vamos a dar y, y nada, de frente te va a enviar a que pongas tu nombre y a que y que empieces la prueba, ¿no? Sí, más bien si hay alguna pregunta acerca de esto, se les invita a dar o sea, un repaso muy general. Las preguntas no van a ser complicadas, van a ser de lo que se ha visto en esta última parte, sin entrar mucho a detalles, pero lo que se piensa hacer en este feedback es afianzar algunos tópicos muy generales dado a la heterogeneidad del aula, de las personas que han participado en la capacitación. Entonces, creo que ahí ya hemos terminado Braulio. Sí, sí, con esto ya terminaríamos la parte de la capacitación. Sí. Y bueno, el lunes ya se terminaría con este examen, ¿no? Ok, más bien si hay alguna pregunta para que Braulio pueda absorberla y en todo caso hemos quedado para que se culmine una hora antes esta semana, este miércoles hoy,
para que puedan darle una revisión. De todas maneras, voy a hablar ahora con Fernando para ver si les compartimos el link de las capacitaciones. ¿Se tiene alguna última duda de todo lo que se ha hablado respecto del proyecto de SARS-CoV-2? ¿Si tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Pude estar en la sesión de donde supongo que han hablado sobre los componentes de las plantas de tratamiento y la operación y mantenimiento de estas. Entonces, un problema que hemos visto en campo nosotros es que el prestador por lo general lo único que hace es limpiar la cámara de rejas, ¿no? El resto, hay mucho desconocimiento, de hecho yo tampoco conozco muy bien sobre este tema, entonces quería preguntar, ¿cuáles son estos aspectos más básicos, elementales, que se deben considerar a la hora de operar y mantener una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entendiendo que no todas son iguales, pero es como qué es lo que debe asegurarse en hacer mínimamente el prestador para que estas funcionen bien, ¿no? Bien, bueno, generalmente lo que hemos hablado más que todo han sido de una red de alcantarillado, hemos mencionado un poco de las plantas de tratamiento. Y bueno, sí, el mantenimiento en realidad es casi general en el sentido de que debería de ser igual que una red de alcantarillado, ¿no? Básicamente ver lo del tema de los filtros, de las rejas, como usted lo mencionó, y también saber qué tipo de tratamiento se les está dando de cada planta de tratamiento, ¿no? Entonces, esta pregunta es un poco específica porque se va a depender del tipo de tratamiento que se tenga. Como lo mencioné, hay plantas incluso que ni siquiera tratan el agua. Lo que hacen es, por ejemplo, en Lima, lo que se hace es directamente vertirlo al mar, pero a cierta presión, a cierta profundidad, porque está demostrado de que a esa profundidad y a esa presión, con esa salinidad, puede justamente descomponer cualquier material biológico, cualquier contaminante, y prácticamente se muere. Entonces, es como que un tratamiento natural. Entonces, estas plantas lo único que tienen son tuberías, nada más, ¿no? Y las rejillas que se usan como filtros para los residuos sólidos, que sería el único proceso aparte del transporte que hace una planta de tratamiento. Entonces, lo único que se necesitaría ahí es una limpieza, como usted lo mencionó, de las tuberías, nada más, ¿no? Y de la rejilla. Entonces, se podría decir que uno, se necesita saber bien el tratamiento que sigue cada planta. Dos, los más básicos es justamente el tema de los residuos sólidos y el tema de el desgaste o rupturas de alguna tubería dentro de las plantas de tratamiento. Los demás procesos van a ir cambiando poco a poco y cada procedimiento, cada proceso de una planta de tratamiento tiene su propio manual de saber cómo hacer un mantenimiento tanto preventivo, predictivo o correctivo cuando ocurre algo que no sale bien, ¿no? Entonces, se tiene que ver específicamente el tipo de planta de tratamiento y el tipo de tratamiento que está haciendo esa planta. Entonces, lo general, como lo mencioné, es lo de las rejillas, como también usted lo mencionó, y la limpieza en las tuberías, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que se hace en las plantas de tratamiento. Gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, no, nada, si no hay más preguntas, nos encontramos el día lunes para el examen final. Por favor, les pedimos que todos los participantes de la capacitación estén presentes porque nos va a servir, porque además se van a dar cuenta que en este quiz de alguna u otra manera también se afianza algunas cosas muy básicas y por más que se equivoquen, pues van a tener algo más concreto a la hora de recibir el feedback, ¿no?
Entonces, si no hay más, Profesor, no hay más sí, preguntas, profesor. Sí, sí. última consulta. Respecto de estas últimas exposiciones que nos está dando el profesor, ¿y va a estar ya en el sistema para poder, algunos que no, de repente no hemos escuchado todo, para poder escucharlo en el sistema en conexión? En el Entiendo que sí, Fernando, el encargado, está siempre atento para que pongan o suban la información que Braulio ha compartido y, y los videos de las últimas clases. Sí. Ahora yo voy a conversar por interno con Fernando y por el WhatsApp, al que todos ustedes están incluidos, se le va a enviar el link. Gracias, profesor. Pero por otro lado, también puedo decir si es que hay alguna pregunta en general, si es que hay una cosa en general que quieran ustedes que Braulio pueda sintetizar o hacer algo más eh, aterrizable en algo, lo pueden hacer. Tenemos unos minutos más. En todo caso, si no hay más, no hay alguna pregunta, le agradecemos a Braulio, quien ha sido en en las últimas semanas el capacitador en esta última parte del curso. Gracias, Braulio, por tu participación y tu entrega, lo didáctico que ha sido para presentar esta última parte y nos estaremos viendo con todos el día lunes. De todas maneras, repito, nos gustaría que todos le den una revisada, no queremos que se estudie minuciosamente, quizá, y ya Braulio ha puesto toda su parte para sacar adelante esa última parte del curso con su experiencia. Y nada, muchas gracias a todos. Nos despedimos a las 6 de la tarde y esta hora que sirva para que todos, algunos creo que también tienen el link, no sé si alguno de ustedes tienen ya el link. De todas maneras lo vamos a compartir, pero si alguno lo tiene el link puede ir descargando, puede ir revisando la información que tiene para el día lunes culminar con el feedback. ¿Ok? Gracias a todos. Buenas tardes. Sí, Enrique Muchas quería... gracias. No, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias también a todos por atender y bueno, cualquier cosa, me avisan, cualquier ayuda que necesiten, cualquier duda y estamos para apoyarnos entre todos. Sí, muchas gracias igual a todos. Hasta luego, que tengan buen fin de semana porque nos vemos gracias hasta a la próxima todos. semana. Nos vemos el día lunes. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.